y le voy a hablar hoy del misterio de las lenguas. Libro de Génesis capítulo 11 versículo 4. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Dice la escritura de la siguiente manera: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En otra versión dice, para que nos hagamos famosos. Dice la otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice eso. Hay algo que a todos cuando llegamos, o a los que no lo han visto, no lo han entendido, nos causa curiosidad, y son las lenguas. Ver a alguien en la iglesia hablando una expresión diferente, un lenguaje diferente, para todos nosotros es algo extraño, algo raro, ¿cierto? En muchos podrían decir, están locos o ebrios o son fanáticos. Pero yo quiero enseñarle hoy lo que significa el misterio de las lenguas. ¿Para qué? Para que usted entienda y comprenda qué es lo que Dios ha hecho. ¿Por qué le leo el libro de Génesis capítulo 11 versículo 4? Porque en Babel, que es la ciudad que edificó Nimrod, la Biblia dice que Nimrod fue un poderoso, valiente cazador. En Nimrod, esa ciudad Babel, ¿sí? En esa ciudad se construyó una torre. Y el propósito de este pueblo, de esta ciudad, era construir una torre que llegara al cielo. Y que llegara al cielo para mostrar la grandeza de lo que ellos podían hacer. ¿Qué significa eso, pastor? Significa de que el hombre quería llegar al cielo, llegar a tener las cosas del cielo sin necesitar a Dios. Y eso es lo que hoy estamos viviendo todos los días. La gente quiere tener los beneficios del cielo, pero no quiere involucrar a Dios en la construcción de su torre. ¿Cuántas torres tenemos nosotros para llegar al cielo y están sin Dios? ¿Cuántas cosas hacemos en nuestra vida y están sin Dios? Algo que le quiero enseñar es que para Dios detener la construcción de la torre, porque ellos todos tenían un solo lenguaje. Había un solo idioma en la tierra, un solo lenguaje. Y cuando Dios bajó y miró la torre que ellos construían y se dio cuenta que nada les haría desistir aquello que se habían propuesto, entonces lo que hizo Dios fue confundir el lenguaje de ellos. Y de ahí nacieron los idiomas que usted y yo conocemos en el día de hoy. De ahí nacieron también las naciones. Porque si usted y yo podemos entender algo, es que la gente se agrupa por el lenguaje. Por eso usted cuando cambia de país inmediatamente encuentra, o cuando usted de pronto ha tenido la oportunidad de salir del país, usted se va a dar cuenta lo difícil que es comunicarse con alguien que tiene un idioma diferente, ¿cierto? Por eso siempre las naciones, las agrupaciones, los sistemas vienen de lenguajes iguales. Y ahí fue donde nacieron las naciones de la tierra, ahí se dividieron, ¿sí? En medio de esto que pasó en Babel. Ahora, desde la reforma de Martín Lutero en la iglesia ha venido recuperando verdades que se habían perdido. Cuando Martín Lutero coloca las tesis, las 99 tesis, en ese momento viene una reforma y la iglesia desde ahí hasta el día de hoy ha venido recuperando verdades. Mire, derrotar la estructura de la religión es el reto más grande que tenemos nosotros como iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es la estructura de la religión? Venga un domingo a un servicio, venga aproximadamente una hora, váyase para su casa y ya. Esa es la estructura de la religión. Esa es la estructura de estar y no estar, venir y no venir, sentirme en mi conciencia que yo hago parte de la iglesia. Pero en realidad esa es la estructura que me ofrece la religión. Y no es la estructura que me ofrece Dios, porque la estructura que me ofrece Dios es una relación. Y el fundamento número uno de una relación es la comunicación. Amén. Por eso, así como nacieron las naciones en la tierra a través de la división de los lenguajes, así nació la nación santa de Dios en la tierra
con un lenguaje, el lenguaje del Espíritu. ¿Y cuándo nació, pastor? Cuando el Espíritu Santo de Dios vino a la tierra y vino y visitó a aquellos que estaban reunidos, que eran como 120. Y Dios les dio un idioma diferente, Dios les dio un lenguaje, ahora no para comunicarse con los hombres, sino para comunicarse con Dios. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, hablar en lenguas es algo que yo no entiendo, pero Dios sí entiende. Amén. Entonces, el origen de las lenguas naturales viene de Babel, de la Torre de Babel. El origen de las lenguas de Dios, del Espíritu, viene de Pentecostés, de la visitación del Espíritu Santo a la iglesia. De ahí viene, ahí se establece. ¿Dónde nace la iglesia? En Pentecostés. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que la iglesia más debe hacer es hablar en lenguas. Porque si con la iglesia nació con las lenguas, ¿por qué la iglesia hoy no habla en lenguas? Amén. Entonces, escúcheme, el lenguaje del Espíritu, las lenguas es la marca del pueblo de Dios. Es la marca el sello del pueblo de Dios. Entonces, si nosotros comenzamos a hablar en lenguas, y si no las habla, hoy las puede hablar por el Espíritu Santo, porque Dios le da el don del Espíritu, dice la Escritura. Arrepentidos y convertidos, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, pastor, ¿qué son las lenguas? Defíname qué son las lenguas. Las lenguas son la habilidad sobrenatural para hablar un idioma que uno no conoce. Es una habilidad sobrenatural. Por ejemplo, en Pentecostés se hablaron las lenguas de los judíos que estaban prosélitos, de los que habían salido de la nación, y ellos aprendieron otros idiomas en el lugar donde vivían. Y sobrenaturalmente los judíos que nunca habían salido de su tierra hablaron el idioma de aquellos que se habían ido. Por ejemplo, alguien que no haya hecho un curso nunca de mandarín y que hoy hable mandarín en medio de nosotros por una obra del Espíritu Santo. ¿Por qué sucedió esto? Eso sucedió como señal para aquellos que Dios estaba operando. Que alguien hable un idioma sin nunca haberlo estudiado, sin nunca haber vivido en la nación, es una obra de Dios. Y se vienen días, iglesia, que Dios va a comenzar a repartir idiomas en medio de esta congregación. Esté listo y esté preparado para lo que Dios va a hacer. Amén. Pero este idioma nunca lo entenderemos. No se puede aprender en una escuela. Nadie le puede dar a usted la escuela para hablar en lenguas. Nadie se la puede dar. Solamente es la jurisdicción del Espíritu Santo y no de la razón, porque nosotros no entendemos. Pero miren lo que dice el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Usted conoce esta escritura. Libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán ¿qué? ¿Y hablarán qué? Hablarán nuevas lenguas. ¿Quiénes? ¿Los que qué? Los que creen en quién. En Cristo. Tienen dos señales. La primera, echarán fuera demonios. La primera señal de un creyente es que puede expulsar demonios. Y la segunda señal es que hablarán nuevas lenguas. O sea, no puede haber una persona en la iglesia que no anhele, no desee manifestar su fe en Cristo a través de las lenguas. Pastor, yo no he hablado en lenguas. Hoy las vas a hablar. Dígale al que tiene a su lado: creer tiene una manifestación. Hablar en lenguas. Ahora, cuando la gente te ve hablando en lenguas, sabes que eres una persona diferente. Porque las lenguas son señal para el incrédulo. Las lenguas son señal para el incrédulo. ¿Qué tipo de lenguas espirituales hay, pastor? Número uno,
Ahorita se lo estaba diciendo, hay lenguas humanas. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 8. Lenguas humanas, pero son regalos del Espíritu. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas. ¿Las maravillas de quién? De Dios. Sobrenaturalmente los judíos hablaron lenguajes que ellos no conocían, para testimonio de aquellos que habían venido a la fiesta de Pentecostés y se enteraran que no era en la sinagoga, que no era en la religión donde estaba sucediendo algo, sino era en el aposento alto donde habían 120 personas reunidas buscando a Dios, esperando a Dios, que Dios se manifestara. Ahí se manifestó el Señor. Había algo nuevo, ahí nació algo nuevo. Porque déjeme decirle algo, escúcheme, cuando un hombre se propone hacer cosas humanas, siempre va a terminar en confusión. Pero cuando alguien espera una promesa de Dios, lo único que puede pasar es que algo nuevo comienza en su vida. Y cuando usted espera que las lenguas vengan a su vida, entonces algo nuevo de Dios viene para usted. Amén. Den un aplauso al Señor. En mis días de creyente yo he visto hablar gente otros idiomas por el Espíritu. Los he visto muy esporádicamente. Y creo que en esta generación vienen las señales. ¿Qué señales? Estas señales seguirán. Es una señal el hablar en lenguas. Número 2, hay otro lenguaje espiritual, es el lenguaje de los ángeles. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ojo, habla de lenguas humanas y de lenguas angélicas. Ahora, pastor, ¿qué son las lenguas angélicas? Es el lenguaje de comunicación de los ángeles. Cada vez que alguien habla una lengua angelical, comienzan los ángeles a trabajar a favor de él. La Biblia dice que los ángeles son ministros de fuego a servicio de los santos. O sea, usted y yo podemos hablar lenguas angélicas. Ahora, ¿cuál es el tercer tipo de lenguas que nosotros podemos hablar? Lenguas desconocidas o extrañas. Primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Otra versión dice lengua extraña. Mire, escúcheme. Mi espíritu necesita orar en lengua extraña, pero también necesita orar en lengua natural. Ahora, cuando usted y yo oramos en lengua natural, nosotros estamos creciendo en conocimiento. ¿Por qué estamos creciendo en conocimiento? Porque cada vez que nosotros oramos, nuestra vida, escúcheme, nuestra vida comienza a conectarse con Dios, nuestro corazón, nuestras emociones. Pero cada vez que nosotros oramos en lenguas, cuando nosotros usamos nuestras lenguas para la oración, nosotros hablamos un lenguaje que los ángeles no conocen, que los demonios no conocen, que nosotros no conocemos, pero que Dios sí conoce y responde a ese lenguaje. Responde a él. ¿Qué era lo natural en la iglesia? Que la gente hablara en lenguas. Ahora usted va a decir, pastor, pero en Corinto, en la iglesia de Corintio, Pablo entra a ordenar las lenguas. ¿Sabe por qué Pablo entra a ordenar las lenguas en la iglesia de Corinto? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia que vivía en la carne, pero tenía dones del Espíritu Santo. Porque se puede vivir en la carne y tener dones. Entonces, cuando se vive en la carne y se tienen dones, los dones me sirven para sobresalir para sobresalir sobre las personas, para decir yo tengo más.
Y Pablo termina la conversación diciéndole: yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero si se trata de mi hermano, entonces yo tengo que no hablar tanto en lenguas, no emocionarme tanto. No les está diciendo no hablen lenguas, porque al final termina diciendo: procurad los mejores dones y no impidáis el hablar en lenguas. Pablo no está diciendo que no hablen en lenguas. Pablo lo que les está diciendo es que las lenguas que nosotros tenemos son para que nosotros tengamos una mejor relación con Dios. Son para que nosotros agitemos una atmósfera donde todos van a ser bendecidos. Son para que nosotros pasemos del plano natural al plano espiritual por el lenguaje. Mire, usted y yo no somos introducidos a una nación hasta que no hablamos el lenguaje. Usted puede venir de Barranquilla a Santander y a usted le hablan de cosas que para ustedes usted no las entiende, pero es que aquí se dice acá. Entonces se tiene que comenzar a acomodar al lenguaje para comenzar a entender y comenzar a vivir lo que se está viviendo acá. Yo no puedo pretender vivir en el espíritu si no hablo el lenguaje del espíritu. Naturalmente yo no, mire, su pastor hay cosas que no entiende hasta que no me viene la revelación del espíritu en cada cosa, pero decido aceptarlas hasta que el lenguaje del espíritu sea el que me introduzca a entender los misterios de Dios. Por eso la Biblia termina diciendo: el que habla en lenguas habla misterios a Dios. Hay cosas que las lenguas van a desatar. ¿Para qué usamos las lenguas, pastor? Número 1, para hablar con Dios directamente. Primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Dice la escritura: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿Usted le entiende a alguien que habla en lenguas? Yo no me entiendo, a menos de que haya un intérprete, pero yo no me entiendo. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? ¿Sino a quién? A Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. La Biblia dice: las cosas que ojo no vio, las cosas que oído no oyó, las cosas que no han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Cada vez que usted y yo oramos en lenguas, oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo oramos en lenguas, nosotros estamos sincronizando nuestro corazón con el corazón de Dios. Los ángeles no saben qué se está hablando, los demonios no saben qué se está hablando. A los demonios les atormenta que usted ore en lenguas. Porque escúcheme, cada vez que oramos en lenguas, la voluntad de Dios que es en los cielos se manifiesta en la tierra, se planta en la tierra, se coloca en la tierra. Entonces el diablo no quiere que usted hable en lenguas. El enemigo no le interesa que usted hable el lenguaje, porque si usted habla el lenguaje, usted entra a esa nación, usted entra a esa dimensión. Escúcheme, siempre que se habla en lenguas, algo nuevo se está produciendo, algo del cielo se comienza a manifestar. Déjeme le explico algo, mire, sencillo. La palabra espíritu significa, es la palabra griega pneuma, que significa aliento. O sea, cuando hablamos del espíritu, estamos hablando del mismo aliento de vida que recibió el hombre cuando fue creado, que Dios le dio aliento de vida y fue un ser viviente. Ahora nosotros recibimos el aliento de Dios para recuperar la vida del espíritu, y la única manera de exhalar en nuestra vida continuamente es hablando. Por eso el poder de la vida y de la muerte está en la boca. ¿Por qué? Porque cada vez que usted exhala su espíritu, cada vez que usted habla, usted está sacando su espíritu. Cada vez que usted ora en lenguas, entonces el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, ¿para qué usamos las lenguas? Para hablar con Dios. Escúcheme, cuando hay relaciones íntimas, hay lenguajes que solo las dos personas que están relacionadas entienden. Por ejemplo, mi esposa me dice a mi cielo, yo ya entiendo.
La gente podrá pensar que es un llamado de cariño. Yo ya entiendo otra cosa. ¿Sí me hago entender? Mi papá cuando él nos quería llamar, él tiene un silbo particular. Entonces uno escuchaba a 2, 3 cuadras y él decía: mi papá me está llamando, o me está buscando, o ya llegó. ¿Sí? Era el lenguaje que él usaba y obviamente todo el mundo podía escucharlo. Nadie lo entendía, pero nosotros de la casa lo entendíamos. ¿Sí? Porque era el lenguaje que se estaba usando. Por eso nadie entiende las lenguas, pero Dios sí. Y si hay algo a lo que Dios responde rápidamente, es a lo que usted ora sin entendimiento, pero con fe. Y eso son las lenguas. Usted ora lo que Dios quiere, y cuando usted le habla a Dios mire, Dios es tan lindo que a Dios le gusta solo escuchar lo que Él quiere escuchar. Y eso solamente se puede hacer con las lenguas. Amén. Número 2, ¿para qué usamos las lenguas? Ya se me está acabando el tiempo. ¿Para qué? Para cantar en el Espíritu. Libro de Efesios capítulo 5 versículo 18. Miren, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de quién? Llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantos e himnos espirituales. ¿Sabe qué desapareció de la iglesia? La adoración en lenguas. Ay, tenemos cantantes bonitos y cantan muy bonito, instrumentos muy lindos, músicos muy bellos, pero sin un gramo de espíritu. Hoy usted entra a una iglesia y mire, Dios bendiga a nuestros muchachos, porque tienen un espíritu y están creciendo en el espíritu, y eso no se encuentra hoy. Y los presionamos, los empujamos, los molestamos, porque creemos que van a mover los cimientos de las tinieblas cuando ellos cantan, cuando ellos adoran, cuando ellos alaban al Señor. Pero usted escucha a un músico de hoy y ay, tan bonita la canción, pero no está Dios. Y si no está Dios, no sirve para nada. Podríamos compararla como música del mundo, nada más. Pero la Biblia habla de cantos, de himnos espirituales. Para eso son las lenguas. Adore a Dios y hable en el espíritu, cante en lenguas, métase al baño y adore en lenguas. Hágalo. Para eso Dios cada vez que nosotros adoramos en lenguas, somos llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué produce el orar en lenguas, pastor? Le voy a nombrar 2 cosas nada más de las 70 cosas que produce el orar en lenguas. Le voy a nombrar. Número 1, usted se edifica espiritualmente. Libro de 1 Corintios capítulo 14 versículo 4. Andresito, ¿me ayudó? El que habla en lengua extraña, ahí mire la lengua extraña, dice: así mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Cuando yo empiezo a orar en lenguas, mi espíritu, escúcheme, comienza a darme crecimiento personal. ¿Cuál es el engaño de las tinieblas? Escúcheme, míreme acá, no se me distraiga, míreme acá. ¿Cuál es el engaño de las tinieblas? Creer que mi formación viene de afuera, viene de la información que yo recibo y no del espíritu que se está edificando en mi vida por la oración en el espíritu. Perdóneme la redundancia, pero cada vez que usted y yo oramos en el espíritu, mi vida comienza a ser transformada. Cada vez que oramos en el espíritu, escúcheme lo que le voy a enseñar, viene la renovación de la mente. No hay mire, le voy a revelar este secreto. Lo que usted y yo hemos cambiado, o que Dios nos ha cambiado, ha sido, escúcheme bien, por el poco lugar del espíritu que le hemos dado a Dios. Ahora, si nosotros, pastor, yo no hablo en lenguas, ok, ahora va a hablar en lenguas.
porque es un don de Dios, un regalo, un carisma que usted tiene que recibir. Pero escúcheme bien, cuando usted ora en lenguas, su mente, mi mente es renovada. Viene la revelación, cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Por qué Pablo pudo escribir tantos libros en la Biblia? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Pablo pudo escribir tantos libros en la Biblia? Porque él mismo lo dice: yo oro en lenguas más que todos. Por eso, escúcheme, dicen los científicos, no lo dice la Biblia, que el ser humano usa una parte muy pequeña de su cerebro. Se dicen de los hombres más los científicos más renombrados, que usaron un porcentaje más alto, pero es muy poco el porcentaje, 5, 10%, ¿sí?, de toda la actividad cerebral. Pero escúcheme, cuando nosotros, mire, comenzamos a orar en el Espíritu, nuestra mente comienza a ser renovada. Comenzamos a usar toda la capacidad cerebral que tenemos. Apenas oramos en el Espíritu, escuchen. No traje el video, después se lo presento. Un pastor fue metido en una máquina, no recuerdo el nombre, si es un encefalograma, que ve la actividad cerebral. Y le dijeron: entre, y cuando usted ya está adentro, ore naturalmente, en su lenguaje natural. Y él comenzó a orar en su lenguaje natural. Y la parte de su cerebro, la actividad de su cerebro que tiene que ver con el lenguaje normal, comenzó a activarse. Luego lo sacaron y le dijeron: ore en lenguas ahora. Y lo metieron otra vez. Y cuando comenzó a orar en lenguas, la parte donde el cerebro, el hemisferio del cerebro, donde él que se usa para el lenguaje, estaba quieto. Y él estaba hablando en lenguas. Cada vez que nosotros oramos en lenguas, no usamos el cerebro, usamos el Espíritu. Pero renueva nuestra manera de pensar. Pedro decía de Pablo: es que hay cosas que Pablo dice que son muy difíciles de entender. Decía Pedro, son muy difíciles de entender, donde los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Pero Pablo dice el por qué: es que yo hablo en lenguas más que todos. Yo oro en lenguas más que todos. Pastor, no entiendo la Biblia, ore en lenguas. Quiero saber más de Dios, oremos en lenguas. Hagámoslo, encerrémonos. Número 2, se me acabó el tiempo ya. Y está temprano. Se carga espiritualmente. Cada vez que la palabra edificar es la palabra en el griego, es la misma palabra que se usa para cargar. Cuando una persona ora en lenguas, es como si se conectara en un celular a una pared y comenzara a cargar su batería. Por eso una persona, después de orar media hora en lenguas, una hora en lenguas, se carga de poder, se llena de poder de Dios. ¿Poder para qué, pastor? Poder para vencer el pecado, poder para vencer la enfermedad, poder para vencer los demonios, poder para hacer la obra de Dios. Pastor, yo quiero que Dios esté conmigo. Vamos a hablar con Dios primero. Vamos a orar en lenguas. Le cierro con esto, porque no le he terminado el tema, pero hasta ahí se lo dejo hoy. Le estoy dando nada más la degustación de 70 razones del por qué debemos hablar en lenguas, pero se las hablo después. Solamente hoy le di la introducción. Pero ¿qué pasa cuando yo hablo en lenguas? Toda la actividad espiritual comienza. Toda comienza. Los ángeles empiezan a mover, todo comienza a pasar. Cambian las atmósferas. Cuando usted comienza a orar en lenguas, inmediatamente la atmósfera cambia. Porque la atmósfera es el resultado de las palabras que decimos. Y cuando oramos en lenguas, cambia nuestra percepción espiritual. Comenzamos a ver lo que antes no veíamos. Amén. ¿Sí me he hecho entender esta mañana? Es el lenguaje de la iglesia de Cristo.
No es un lenguaje de locos, es un lenguaje de Dios, que solo Dios entiende y que es solo para el Señor. Yo quiero que se coloque sobre sus pies esta mañana.